A ver, imaginen esto. Acaban de derrocar al último rey. Se acabó la monarquía. Pero ahora enfrentan un problema gigantesco. ¿Cómo gobernar una ciudad que no para de crecer sin que una sola persona vuelva a tener todo el poder? Bueno, la solución de los romanos fue brillante. Un sistema de cargos públicos que llamaron las magistraturas. Piensen en el tamaño de ese desafío. Hay que empezar de cero a diseñar un gobierno. Y el fantasma de la tiranía estaba ahí, presente en cada conversación. Ese miedo, ese pánico a volver a tener un rey, fue lo que moldeó cada una de las decisiones que tomaron para crear su nueva república. Esta era la pregunta del millón, la que definía todo. Y su respuesta no fue encontrar a la persona correcta, sino crear un sistema, un mecanismo complejo lleno de equilibrios y contrapesos, donde el poder siempre estuviera compartido. Muy bien, vamos a meternos de lleno, pero antes de ver los puestos específicos, es fundamental, de verdad, entender las reglas del juego que los romanos establecieron. Piensen en ellas como las barreras de seguridad del sistema, diseñadas específicamente para evitar el abuso de poder. Esta cita de Vogel lo resume a la perfección. Ser magistrado no era un derecho, para nada, era un honor, sí, pero sobre todo era una responsabilidad enorme que te entregaba el pueblo. Era, digamos, la máxima prueba de confianza pública. Y aquí está la genialidad del sistema. Cada principio era un freno. Al ser electivas, el poder venía del pueblo. La colegialidad era clave. Nadie mandaba solo. Siempre había un colega para controlarte. La anualidad, bueno, eso evitaba que alguien se aferrara al poder. ¿Que eran gratuitas? Eso filtraba a los que solo buscaban enriquecerse. Y por último, la responsabilidad. Al terminar tu año, tenías que rendir cuentas. No había escapatoria. Y esto de la colegialidad nos lleva a una de sus herramientas más poderosas, la intercesión. ¿Se imaginan estar a punto de tomar una decisión importante y que tu colega de al lado, con el mismo rango, pueda decir no y detenerlo todo en seco? Ese era el poder de veto. Era el freno de emergencia de la política romana, pensado para obligar a la gente a negociar. Ahora, una distinción súper importante. No todo el poder era igual. Todos los magistrados tenían potestas, que es como la autoridad general para hacer su trabajo, pero solo los peces gordos, los más altos, tenían imperium. ¿Y qué era el imperium? El poder supremo, el que te permitía comandar un ejército. En resumen, una cosa era administrar y otra muy distinta era comandar. Entonces, si un romano ambicioso quería llegar a la cima, ¿cómo lo hacía? Pues no era un camino libre. Había que subir, peldaño a peldaño, por una carrera política súper estricta conocida como el cursus honorum, la carrera de los honores. Y este era el camino. No había atajos, no te podías saltar ningún escalón. Era como un entrenamiento. Cada cargo te daba un poco más de poder, sí, pero también te ponía bajo más presión y más vigilancia. Era la forma de probar a los líderes antes de entregarles las llaves del reino. Todo empezaba con el dinero. El primer escalón era ser cuestor. Básicamente, eran los tesoreros de la República. Su trabajo era manejar la plata del Estado. Una habilidad bastante fundamental, ¿no? Si no podías demostrar que eras bueno con las finanzas, ni soñaras con seguir subiendo. El siguiente paso, el edil. Pensemos en ellos como los gerentes de la ciudad de Roma. Se aseguraban de que la ciudad funcionara, que las calles estuvieran en buen estado, que no faltara comida en los mercados y, algo importantísimo para su popularidad, organizar los juegos y festivales. Un buen espectáculo te podía lanzar la carrera. Subimos un escalón más y llegamos al pretor. Y aquí la cosa se pone seria. Ellos eran el corazón del sistema judicial. Pero no solo aplicaban la ley, la moldeaban. Cada año, el pretor publicaba un edicto que podía cambiar las reglas legales. Era una posición con una influencia tremenda en la vida de todos. Y en la punta de la pirámide, el consulado. La meta final. Ser cónsul era lo máximo. Eras jefe de Estado y comandante en jefe, todo en uno. Pero, y este es el gran pero, recordemos las reglas del juego. Solo por un año. Y siempre con un colega que te podía vetar. El poder supremo, sí, pero siempre con correa. Pero claro, el sistema no podía ser tan rígido. Los romanos eran gente práctica,
y sabían que a veces se necesitaban soluciones especiales para problemas especiales o para crisis que ponían todo en riesgo. Por ejemplo, el censor, un cargo muy particular. No comandaba ejércitos, pero su prestigio era inmenso. No solo contaban a la gente, eran los guardianes de la moral pública. Imaginen el poder de revisar la lista del Senado y poder expulsar a alguien por considerarlo indigno. Podían terminar carreras políticas. Ahora, ¿y qué pasaba si la república misma estaba a punto de colapsar? ¿Si las reglas normales simplemente no alcanzaban? Bueno, para eso los romanos tenían una opción de emergencia, un plan B, una especie de rompa el vidrio en caso de incendio. Y esa opción era el dictador, una sola persona con poder absoluto para solucionar una crisis gravísima. Pero aquí viene el detalle crucial, la barrera de seguridad definitiva. El mandato estaba limitado a un máximo de 6 meses. ¿El poder total? Sí, pero con un reloj en cuenta regresiva desde el primer minuto. Y el dictador no fue la única herramienta extraordinaria que usaron. Por ejemplo, para la tarea titánica de poner todas sus leyes por escrito, crearon el decemvirato. O más adelante, en tiempos de caos, surgieron los triunviratos, que eran pactos de poder entre 3 hombres fuertes. Cada crisis tenía su propia solución temporal. Bueno, después de todo este recorrido, la gran pregunta es, ¿y por qué nos debería importar todo esto hoy? Pues porque, aunque suene increíble, muchas de estas ideas romanas para controlar el poder siguen vivas y están en el corazón de nuestras democracias modernas. Pensemos un segundo. La idea de ponerle un límite al mandato de un presidente viene directamente de la anualidad romana. El poder de veto presidencial es un eco clarísimo de la intercesio. Todo nuestro sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, eso es pura colegialidad. Y la idea de que un funcionario puede ser juzgado, incluso después de dejar el cargo, es la misma idea de responsabilidad de los romanos. Sus reglas del juego siguen vigentes. Y eso nos deja con una última reflexión. Viendo los desafíos que enfrentamos hoy, con la concentración de poder y los conflictos políticos, ¿cuáles de estas viejas barreras de seguridad romanas nos vendría bien recordar? ¿Quizá esa de la colegialidad estricta o la de la responsabilidad al final del mandato? Da para pensar, ¿no es cierto?